Con motivo del 12º aniversario de la elección del Papa Francisco al pontificado, reflexionamos sobre los santos que el Santo Padre ha reconocido en todos los ámbitos de la vida, desde mártires y misioneros hasta familias y miembros de comunidades religiosas. Hablamos con el cardenal Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, sobre el proceso de canonización y visitamos la fábrica de San Pedro y su escuela de arte. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Cada año las estadísticas del aborto revelan que la vida de muchos niños está ya amenazada desde el vientre materno. Al menos los no nacidos siempre han tenido un poderoso aliado en la Iglesia Católica. El 8 de marzo el Vaticano celebró el 50 aniversario del movimiento Provida en Roma. Durante la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, leyó un mensaje del Santo Padre, que no pudo asistir personalmente a la misa debido a su hospitalización. El niño no nacido representa, por excelencia, a todos los hombres y mujeres que no cuentan, que no tienen voz. Ponerse a su lado significa solidarizarse con todos los descartados del mundo, y la mirada del corazón, que lo reconoce como uno de los nuestros, es la palanca que mueve este proyecto. En el mensaje, el pontífice expresó su agradecimiento a los peregrinos Provida durante su 50 aniversario, elogiando su apoyo que específicamente dirigen a las madres que atraviesan dificultades durante el embarazo. Sigan apostando por las mujeres, por su capacidad de acogida, generosidad y valentía. Las mujeres deben poder contar con el apoyo de toda la comunidad civil y eclesial, y los centros de ayuda a la vida se convertirán en un punto de referencia para todos. Gracias por las páginas de esperanza y ternura que contribuís a escribir en el libro de la historia y que aún permanecen indelebles, dan y darán mucho fruto. Me complace saludar a todos los voluntarios que se encuentran hoy aquí en Roma para la peregrinación jubilar. Vi ringrazio molto, carissimi, perché sull'esempio di Gesù. Os doy las gracias de corazón, queridos amigos, porque, siguiendo el ejemplo de Jesús, servís al prójimo sin escatimar esfuerzos. En las calles y en las casas, en compañía de los enfermos, de los que sufren y de los encarcelados, con los jóvenes y los ancianos, vuestra generosidad y vuestro compromiso ofrecen esperanza a toda nuestra sociedad. En los desiertos de la pobreza y de la soledad, todos esos pequeños gestos contribuyen a hacer florecer una nueva humanidad en el jardín que es el sueño de Dios, siempre y en todas partes, para todos nosotros. E continua a sognare per tutti noi. Mientras el Santo Padre continúa su tratamiento médico en el Hospital Gemelli de Roma, el cardenal Michael Czerny leyó el mensaje que el Papa Francisco había dedicado a los aproximadamente 25.000 hombres y mujeres que participaban en el Jubileo del Mundo del Voluntariado, los días 8 y 9 de marzo. El Santo Padre agradeció a los voluntarios asociados a organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales por seguir a Jesús sirviendo a los demás. Francisco subrayó que durante su actual estancia en el hospital está experimentando también la solicitud de servicio y la ternura del cuidado. En su homilía, el Papa también recordó a los fieles el tiempo de Cuaresma y les animó a aprovecharlo para que fuera un verdadero nuevo comienzo. Mientras nos preparamos para celebrar el misterio central de nuestra fe, nos damos cuenta de que el resultado de nuestras propias pruebas es diferente. Ante la tentación, a veces caemos. Todos somos pecadores, pero nuestra derrota no es definitiva, porque después de cada caída, Dios nos levanta con su amor y su perdón infinitos. Infinitamente grande nell'amore.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco invita a los fieles a rezar por el don de la paz de Dios. Nombró a Ucrania, la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán, Israel y Palestina como países que necesitan particularmente de este don. Mientras recibe tratamiento médico en el Hospital Gemelli, el Santo Padre sigue llamando regularmente a la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, que ofrece refugio a unas 600 personas. El Vaticano ha expresado su solidaridad con los musulmanes que participan en el ayuno del Ramadán. En su mensaje, la Oficina Vaticana para el Diálogo Interreligioso recuerda que también los católicos ayunan y hacen penitencia durante la Cuaresma. En 2025, el Ramadán se celebra del 28 de febrero al 29 de marzo. En su homilía preparada para el primer domingo de Cuaresma, el Santo Padre afirmó que las dificultades y las pruebas no acaban en fracaso para los cristianos que abrazan su relación con Dios. Subrayó que las derrotas no son definitivas para quienes creen en la misericordia de Dios. Una geofísica de la NASA, un profesor de genética de Harvard y un investigador chino del desarrollo embrionario figuran entre los 5 nuevos miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias. Entre ellos, los recién nombrados, se encuentra María Zuber, científica estadounidense que ha participado en múltiples misiones de la NASA, y Meng Aming, biólogo chino del desarrollo especializado en investigación embrionaria. La Pontificia Academia de las Ciencias reúne a los destacados expertos internacionales para promover el progreso científico y la investigación interdisciplinar. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, afirmó que el perdón es más fuerte que las palabras violentas. En su mensaje de Cuaresma, Pizzaballa recordó que la retórica prepotente del conflicto y la recriminación nunca podrán impedir que Dios lleve a cabo la reconciliación en Jesús. El cardenal invitó a las familias a rezar juntas y a confesarse de forma auténtica, devota y frecuente. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El 13 de marzo de 2025 se cumplen 12 años de la elección del Papa Francisco como pontífice. A lo largo de estos años ha llamado a los fieles a abrazar la santidad en la vida cotidiana, mostrando que la santidad es posible. Ha reconocido a santos de todos los ámbitos de la vida, mártires, misioneros, familias y religiosos, gente que vivió con fe, servicio y sacrificio. No lo olvidemos, cada uno de nosotros está llamado a la santidad cotidiana, a la santidad de la vida cristiana común. Cada uno de nosotros tiene esta vocación. El Signore non ci mancherà. El 12 de mayo de 2013, cuando apenas llevaba 2 meses de pontificado, el Papa Francisco celebró las primeras canonizaciones de su pontificado. Declaró santas a Laura Montoya y María Guadalupe García Zavala, 2 religiosas latinoamericanas, y Antonio Primaldo y sus 800 compañeros martirizados en la invasión otomana de Otranto, Italia, en 1480. Solo con esta primera ceremonia estableció el precedente que podría convertirlo en el papa que más santos canonizaría en toda la historia. En 2014, el Papa Francisco canonizó a 2 de sus predecesores. Ambos dejaron su propia huella en la Iglesia. Uno fue Juan XXIII, que durante su pontificado de 4 años y medio convocó el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco también canonizó a Juan Pablo II, que condujo a la Iglesia al nuevo milenio. En 2018, Francisco canonizó a otro de sus predecesores, el Papa Pablo VI. Una mujer cuyos actos hablaban por sí solos es la Madre Teresa. Esta monja dedicó su vida a los más pobres de los barrios marginales de Calcuta. La Orden de las Misioneras de la Caridad fue fundada por ella y continúa su labor. El Papa Francisco la canonizó el 4 de septiembre de 2016. Un año después, el Santo Padre canonizó al cardenal John Henry Newman. Newman era miembro de la Iglesia Anglicana de Inglaterra.
Se convirtió a la fe de la Iglesia Católica a pesar de la hostilidad y se convirtió en uno de los mayores apologetas del catolicismo de la historia. Sin embargo, el Papa Francisco no solo ha reconocido como santos a católicos y conversos, también lo ha hecho con mártires cristianos de otras iglesias. En 2024 añadió a los 21 mártires coptos al martirologio romano, la lista oficial de santos de la Iglesia, reafirmando el reconocimiento de la Iglesia a quienes han dado su vida por la fe. Estos mártires, 20 egipcios y un ganés, fueron brutalmente ejecutados por el ISIS en Libia en 2015. Para el Papa Francisco, lo más importante fue el encuentro directo con las demás iglesias cristianas. Por un lado, está la dimensión de ir juntos, rezar juntos, trabajar juntos. Y al otro está el ecumenismo de la sangre, que el Papa enfatiza con vehemencia. Además, planteó la pregunta: si nuestros enemigos nos unen en la muerte, porque los perseguidores de los cristianos no persiguen a los cristianos porque sean luteranos, católicos u ortodoxos, sino porque son cristianos, ¿cómo es que podemos seguir dividiéndonos? El 11 de febrero de 2024, el Papa Francisco canonizó a la primera mujer argentina, María Antonia de la Paz y Figueroa. También se la conoce cariñosamente como Mamantula. Para gran alegría de los católicos de todo el mundo, el Papa Francisco ha allanado el camino para la canonización de 2 jóvenes italianos. Ambos, que pronto serán santos, son queridos por muchos jóvenes católicos que admiran su entusiasta búsqueda de la santidad. Carlo Acutis, un adolescente italiano aficionado de la informática que murió de cáncer en 2006, es conocido por su gran devoción a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pier Giorgio Frassati, que murió a los 24 años en 1925, también es querido hoy por muchos por su testimonio de santidad que llega hasta las alturas. El joven de la ciudad de Turín, en el norte de Italia, era un ávido alpinista y un dominico de la Tercera Orden reconocido por su labor caritativa. Pier Giorgio Frassati murió de poliomielitis a los 24 años. Sus médicos especularon más tarde con la posibilidad de que se hubiera contagiado al servir a los enfermos. La canonización de Carlo Acutis está prevista para el programa del Jubileo de los Adolescentes de la Iglesia, que tendrá lugar del 25 al 27 de abril de 2025, y la canonización de Pier Giorgio Frassati tendrá lugar durante el Jubileo de los Jóvenes, del 28 de julio al 3 de agosto de 2025. En este año jubilar, la Iglesia acogerá en las filas de los santos a algunos católicos muy conocidos. El más destacado es Carlo Acutis, que será canonizado el 27 de abril durante el Jubileo de los Adolescentes. Todavía en el hospital este mes de febrero, el Papa Francisco aprobó otras 2 canonizaciones. Estas también podrían tener lugar este mismo año. Andreas Thornhauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, se reunió con el responsable del Departamento Vaticano para los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, para conocer más sobre el proceso que lleva a la santidad. Este es el lugar donde se crean los santos. ¿Puede hablarnos un poco más acerca de su dicasterio? Este es el lugar donde concluimos. Ponemos punto final a un itinerario que da comienzo en cada una de las iglesias particulares. Al principio, lo único que hacemos es dar vía libre si no hay nada particular, nada complicado, si no hay obstáculos. Durante la visita, el cardenal nos mostró las oficinas de su dicasterio. Nos enseñó el gran archivo donde se guarda toda la documentación de las llamadas causas de santidad. Algunos, como los expedientes de la vida de San Carlos Borromeo, son muy antiguos. Pero además las aprobaciones de los papas se guardan en este archivo. Aquí podemos ver un documento firmado por el Papa San Juan XXIII. Este es el que el Papa ha aprobado hace solo unos días. El cardenal Marcelo Semeraro posee la documentación de la vida de Bartolo Longo, su historia cercana al prefecto. Él es de mi diócesis.
Nacido en la provincia italiana de Brindisi en 1841, Bartolo Longo se sintió atraído por el espiritismo y se convirtió en sacerdote satánico. La Virgen María desempeñó un papel decisivo en su proceso de conversión. Acabó fundando el famoso santuario del Rosario de Pompeya. Precisamente por esto, San Juan Pablo II se refería a él como el hombre de la Virgen. Fue uno de los más ardientes promotores del Rosario en su época. Además, se preocupaba por los pobres. Junto al santuario de Pompeya fundó un gran orfanato para cientos de niños. El Papa Francisco acaba de aprobar su canonización. Incluso estando enfermo y en el hospital, para él era importante firmar esos documentos. Sí, claro que sí. Le enviamos los documentos con todo el informe y todo. También está el italiano, Bartolo Longo, quien podríamos decir que fundó una ciudad de caridad. Es mejor ser cristiano sin hablar que hablar mucho y no vivir como cristianos. E non vivere da cristiani. La otra causa aprobada recientemente es la de José Gregorio Hernández Cisnero, un médico de Venezuela. Ambas causas se cerraron en esta singular sala de reuniones. È solo per avere una idea, quante cause sono ¿Cuántas causas se están tratando aquí? Discutiamo Hablamos de al menos 6 causas al mes. cause al mese. Estos debates entre cardenales, obispos y a veces expertos médicos e historiadores son vitales para el proceso de canonización. Una vida se examina desde todos los ángulos en repetidas ocasiones. Para la santidad suelen ser necesarios 2 milagros, uno antes y otro después de la beatificación. Estos milagros son examinados por expertos médicos para excluir la intervención humana en el proceso de curación. Un segundo factor es la conexión entre la oración de intercesión y la curación posterior. Solo cuando se prueban ambos factores puede aceptarse un milagro. El cardenal Semeraro emplea el ejemplo del segundo milagro aprobado por el beato Carlo Acutis, experimentado por una niña en Costa Rica en 2022. Tuvo un terrible accidente de bicicleta y estuvo a punto de morir en el hospital a causa de una hemorragia cerebral. El milagro ocurrió porque sufrió un accidente muy grave y se pidió la curación para que no muriera, por intercesión de Carlo Acutis. Y sucedió. Eso es lo que generalmente llamamos milagros, lo que es decisivo para nosotros. Sí, la exclusión de la intervención humana es importante. En última instancia, es el Papa quien debe aprobar las recomendaciones del cardenal Marcelo Semeraro y su equipo. Si hay algo que el prefecto ha aprendido de su trabajo, es que la santidad no es solo para los héroes. La santidad no es algo que se realice en los héroes, como Prometeo, Ulises y esos grandes de las mitologías griega y romana. La santidad está al alcance de todos. Es una llamada dirigida a todos. San Agustín decía, si él lo hizo, yo puedo hacerlo. El Papa Francisco ha seguido esta práctica. Papa Francesco ha seguito questa prassi. Quizás sea el ejemplo de los santos jubilares como el de Carlo Acutis o Pier Giorgio Frassati el que nos inspire a todos a vivir como ellos. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. La Fábrica de San Pedro, que se ocupa del mantenimiento y las reparaciones de la Basílica Papal del Vaticano, organiza por tercer año un curso de formación gratuito de 6 meses. El director de la Escuela de Artes y Oficios, el padre Francesco Chetta, dijo que el curso es una forma de que los expertos que ayudan a mantener la Basílica de San Pedro compartan sus habilidades y conocimientos con la siguiente generación. Esta escuela es importante para la Basílica porque recupera una tradición del siglo XVIII y la sitúa en el centro de la vida actual, de modo que esta alianza de manos, cabeza y corazón ha relanzado en la cultura actual lo que había ido muriendo en los últimos 30 años.
Cristina Squatritti es una estudiante italoamericana que toma la asignatura de piedra y mármol. Su experiencia en la Escuela de Artes y Oficios le ha enseñado técnicas fundamentales que espera utilizar algún día en su carrera. Todos nosotros prácticamente no habíamos tocado un bisturí en nuestra vida, por lo que empezamos aprendiendo a hacer incisiones en las letras. Luego hicimos una semana entera de líneas rectas, lo que fue realmente duro mentalmente. Pero así fue como conseguimos que nuestra mano se sintiera más cómoda con las herramientas. Y ahora estamos con el intarsio, que es el método en el que un bloque de mármol se coloca dentro de otro, como en los suelos de la basílica. Es muy lento porque es un material muy difícil de trabajar, pero he aprendido mucho en estos 3 meses. It's a tough material to work with, but I've learned so much in the past 3 months. Francesco Bonello de Malta trabaja en el corte de mármol comercial con su padre, pero gracias a la escuela está aprendiendo a trabajar con herramientas diferentes. Al principio, desde los 13 años, trabajaba con mi padre. Él es marmista. Trabajamos el mármol de forma industrial, pero yo siempre he querido aprender más. Las técnicas fundamentales de un marmoraro son particulares, pues ahí se trabaja solo con cinceles y martillos para crear hermosas obras hechas a mano, lo que para mí representa la pasión del trabajo. Otra especialidad que ofrece la escuela es el mosaico. Dentro de la Ciudad del Vaticano se encuentra el taller donde los alumnos aprenden y practican este delicado y paciente arte. Junto al taller, una sala larga y estrecha alberga cientos de colores de teselas para mosaicos dispuestos en filas y filas de cajones. Una de las técnicas de mosaico que aprenden los alumnos empieza fundiendo pequeños trozos de vidrio en una masa, a la que luego se da forma y se tira de ella para formar un largo hilo de vidrio, antes de cortarlo con el tamaño y la forma deseados. Los alumnos practican este arte copiando imágenes tanto clásicas como modernas, colocando meticulosamente tésela tras tésela. La dirección de la escuela espera que la formación que imparte en artes tradicionales y artesanía sea beneficiosa no solo para la Basílica de San Pedro, sino también para todas las iglesias repartidas por el mundo. El padre Ocetta, director de la escuela, dijo que trabajar con las manos es una de las claves para revitalizar el mundo laboral de los jóvenes. La escuela se basa principalmente en una dimensión espiritual. También hay una dimensión comunitaria en la que nuestros chicos, acompañados por una educadora y sus ayudantes, crecen juntos. Y luego está la dimensión propiamente relacionada con el aprendizaje. Son 600 horas de clase, 200 teóricas y 400 de laboratorio, en las que los chicos se encuentran con los mayores expertos de la basílica y, en concreto, aprenden a mantener el mármol, la madera y el mosaico. Y así, a la edad de elegir, estos jóvenes pueden tener esta oportunidad o decidir ir a otras basílicas del mundo para transmitir lo que es el conocimiento de la fábrica de San Pedro, que perdura desde hace más de 500 años. Può appunto trasmettere al mondo